Buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy nos toca el capítulo 4 y el tema que vamos a ver hoy día se llama Control y estabilidad de vehículos espaciales. Antes de empezar, voy a darles un ejemplo para que puedan entender lo que vamos a hacer hoy día. Lanzamos un satélite al espacio. Ese satélite que cueste millones de dólares. Y llega más allá arriba. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con ese satélite? En el espacio no hay un timón o no hay llantas que toquen el piso. No hay aire para usar como las alas de los aviones. Si el satélite empieza a dar vueltas a lo loco porque en el espacio no hay oxígeno, ¿cómo lo frenaremos? Si queremos que su antena apunta a la Tierra para darnos internet, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? Gira un poquito a la izquierda o a la derecha. De eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy día. Eh, ok, vamos a ver desde la teoría básica hasta cómo construimos nuestro propio satélite y también pónganse cómodos y vamos a comenzar con la clase. Ok, eh, hoy día vamos a aprender, en total son 12 secciones mejor digo, porque acá en 10 no me alcanzó el espacio para poner los otros dos. Los últimos dos temas son de la aplicación en el Artemis, que hoy en día está en noticia en todas partes, y también del CubeSat que estoy realizando, de la empresa Vía Automation, Linux Space. Entonces, el primero vamos a ver la introducción, lo básico. Luego en la sección 2 hablaremos de cómo nos ubicamos en el espacio, porque allá más arriba no hay norte ni sur. En la sección 3 y 4 nos meteremos un poquito en matemáticas, pero no se preocupen porque les voy a explicar súper fácil. Hablaremos de los ángulos de Euler y los cuaterniones. Suenan a nombres de películas de ciencia ficción, pero son solo formas de medir los giros. No se asusten con cuaterniones, vamos a aprender poco a poco qué significa cuaterniones. Después, en la sección 5 veremos la física detrás de todo esto. En la 6 y la 7 conoceremos los músculos y los ojos del satélite, los actuadores que lo mueven y los sensores que lo dicen dónde está. O sea, los sensores son como los ojos, o sea, es como los sentidos que nosotros tenemos. Por ejemplo, nuestros ojos son o sea, nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro gusto, todo eso son los sensores que tiene el satélite. Es como de los humanos, sus sentidos, así es el del mismo satélite. Tiene sensores. En cambio, los músculos, todo eso se les llama motores, con los que funcionan el satélite. Y en cambio, el cerebro, donde todo guardamos, es el microcontrolador. Acá, pues yo estoy trabajando con Arduino. En cambio, en esos satélites que vemos hoy en día en la NASA, SpaceX, son ya microcontroladores más avanzados, que ellos mismos lo crean. Ya no son Arduinos, ya no son SP32, ya no son Raspberries, son otros tipos de microcontroladores que soportan el espacio, porque en el espacio pues hay rayos ultravioletas, rayos gamma, todo tipo de rayos y puede quemarlos y como también no hay oxígeno, estos aparatos electrónicos son muy débiles y entonces necesitan tener protección y tienen que ser más robustos estos componentes. Y en el 8 y en el 9 veremos cómo programamos el cerebro del satélite, que yo les dije que se llama microcontrolador para que no se vuelva loco. Y finalmente en la sección 10, o no todavía vamos a terminar con la sección 10, veremos casos reales de misiones de verdad donde todo se aplica. Y en la 11 y en la 12, ya les he dicho, en la 11 vamos a ver sobre el Artemis, cómo podemos controlar el cohete Artemis. Y en la sección 12 vamos a ver sobre el CubeSat Vía Automation 1, que ya lo realicé y que todavía nos falta a mejorar algunas partes y hacerlo en el Vía Automation 2.
nos falta todavía. La primera sí ya la he hecho, me falta la segunda nomás mejorarlo. Y ya posteriormente, a cuando ya funcione mejor, ya el CubeSat poder lanzarlo en el cohete que también tenemos, la empresa está desarrollando. Todo está en fase de pruebas. Ahora vamos a ver el siguiente diapositiva. Ya, vamos a ver la introducción al control espacial. Ya llegamos a la diapositiva 3, donde dice la introducción al control espacial. Antes de ponernos a hacer cálculos o hablar de sensores, tenemos que entender el por qué. ¿Por qué es tan difícil manejar algo en el espacio? Y vamos a verlo cómo se hace. Ya, ¿qué es el control espacial? El- son las diferencias con sistemas terrestres, por ejemplo, microgravedad, vacío, sin referencias. Y en las aplicaciones lo vemos en las antenas, en el telescopio Hubble, en la estación espacial. En Nairo podemos ver el control espacial. En esta diapositiva tenemos la definición. ¿Qué es el control espacial? Básicamente es el arte de mantener y cambiar la orientación de una nave, como dice allí en la pantalla. Es como el sistema de dirección de tu auto o de algo que tú manejas, pero en 3D, en el vacío del espacio y con precisión de milímetros. O sea que tú no vas a controlar así agarrando tu timón, ¿no? Como les he dicho al inicio. No, tú vas a controlar desde lejos. Es como de un carrito a control remoto. Tú tienes que controlarlo desde tu control remoto, como dice su nombre, control remoto, y de lejos tú vas a controlar al carrito que se mueva a la izquierda, a la derecha, para que no pueda chocarse a la pared. Acá igualito, pero aquí ya no va a ser de una cierta distancia, porque el Bluetooth no llega muy lejos, solo llega a 8 metros, 10 metros, 15 metros. En cambio, lo que utilizan para controlar los satélites, cohetes, lo llevan miles de kilómetros de altura. Y entonces tenemos que controlar desde aquí, desde tierra, controlar a esos cohetes, a esos satélites, para que no ocurra problemas. Entonces, todo eso es el control espacial. Ya, piensen en la diferencia con manejar en la tierra. Aquí en la tierra, si sueltas el acelerador, el carro se frena con la fricción del piso y del aire. En el espacio hay vacío extremo, no hay fricción. Si empujas algo, se va a mover para siempre hasta que algo lo detenga. Además, hay microgravedad. Todo flota, no hay arriba ni abajo. Por eso habrán visto en los videos de los astronautas que no saben en qué posición dormir. Duermen boca arriba, boca abajo. No se sabe. Por ejemplo, también habrán visto la última foto de Artemis que han tomado, la foto de la Tierra. La Tierra parece volteado, como si la Antártida estaría en el polo norte, y en el polo sur, pues estaría ¿cómo se llama esto de aquí? Groenlandia. En cambio, nosotros en nuestro mapa nos han enseñado que en el polo sur está Antártida, pero los astronautas la han tomado al revés la foto, pero no significa que está mal, significa que sí está bien, porque como dije, en el espacio no hay arriba, no hay abajo. Y lo peor, no hay referencias físicas. Por ejemplo, habrán dicho en la universidad o en el colegio, les habrán enseñado que yo quiero medir la distancia con referencia a, digamos, la distancia de ese carro con referencia a mí. Por ejemplo, yo voy a hacer el punto de referencia y el carro va a estar a una cierta distancia de acuerdo a mi punto de referencia. Ver, digamos, de mí estará a unos 5 metros o 10 metros de distancia ese carro. Se está acercando hacia mí o se está alejando de mí. Eso es el punto de referencia, pero en el espacio es difícil verlo, no hay referencias físicas. Si estás en medio del océano, al menos ves el horizonte. En el espacio profundo solo ves estrellas por todos lados y el espacio es infinito. No sabemos pues dónde nos lleva. En cambio, en el océano todavía podemos ver el horizonte, hasta dónde podemos llegar. Eh, ¿Para qué sirve esto en la vida real? Miren los ejemplos. Para que ustedes tengan internet satelital o DirecTV, la antena de satélite tiene que apuntar exactamente a su casa. Si se mueve un milímetro, se quedan sin señal. El telescopio Hubble, por ejemplo, tiene que quedarse quieto por horas para tomar una foto de una galaxia lejana.
Si tiembla un poquito, la foto sale borrosa. Por eso todo eso es control espacial para que no falle las señales, no haya problemas. Tenemos que apuntar a lo que queremos tener. Por ejemplo, yo quiero que tener señal en de cable, entonces la antena tiene que apuntar hacia mi casa, si no, no vamos a tener señal de cable. Igualito también en los satélites también pasa. Cuando tú no controlas bien el satélite, puede chocar con una basura espacial o o tal vez chocarse con algún meteorito o etcétera. Por eso debemos estar en constante vigilancia si pasa algo. Y un dato muy importante es que la Estación Espacial Internacional es del tamaño de una cancha de fútbol. La cancha de un fútbol es, ya pues ustedes conocen, y tiene más de 100 sistemas de control trabajando al mismo tiempo para que no empiece a dar vueltas. Imagínense cómo coordinar todo eso para que no, la estación espacial tampoco está quieto, está en constante movimiento y está en turbulencias. Y para controlar todo eso tienen que hacerlo desde tierra. Por eso cuando ven en los videos de lo que han lanzado el cohete, ahí también ahí se llama misión control de misión. Y en la tierra pues hacen el control del cohete para que no pase nada. Igualito en la estación espacial controlan desde tierra para que no pueda caerse o irse más allá. Porque la estación espacial cada vez está cayendo hacia la Tierra, pero tienen que hacer diferentes maniobras para que no pueda caerse. ¿Por qué se cae hacia la Tierra? Por la acción de la gravedad. Ya, vamos a ir al siguiente diapositiva. Ya, objetivos, estabilidad, precisión y seguridad. Ya, pasemos a la diapositiva donde todo ingeniero espacial tiene tres metas en la cabeza cuando diseña estos sistemas: la estabilidad, la precisión y la seguridad. Esas tres cosas deben tener en mente para poder controlar bien nuestra nave o cualquier cosa que queremos controlar. Empecemos con la estabilidad. Imaginen que están parados de un solo pie y alguien los empuja un poquito. Ustedes mueven los brazos y recuperan el equilibrio, ¿verdad? Eso es estabilidad. Si un satélite choca con una piedrita espacial, un micrometeorito, va a empezar a temblar. El sistema tiene que ser capaz de calmarlo y regresarlo a su posición a menos de 5 minutos. Luego está la precisión. Esto es el nivel francotirador. El nuevo telescopio James Webb es un telescopio que ha sido lanzado hace poco, que ya está reemplazando al telescopio Hubble. El James Webb ya tiene buenas cámaras y también tiene tiene más alimentación para que puedas vivir más años. El James Webb hoy en día está mandándonos fotos de lugares lejanos y de galaxias que no conocíamos. Por ejemplo, hemos encontrado gracias al James Webb otros planetas que son similares al nuestro. Y, y pues aquí también podemos ver en la precisión con el telescopio James Webb, que necesita apuntar con un error menor al 0,01 grados. Para que hagan una idea, es como si ustedes estuvieran en Lima y tuvieran que apuntarle con un láser a una moneda de un sol que está en Ica. Tienen que tener una precisión exacta para que no ocurran errores. Si hay un pequeño error, ya todo el sistema falla. Así de precisos tienen que ser todo. Y por último vemos la seguridad. En el espacio no puedes llamar a un mecánico si algo se malogra. Si el sistema principal falla, el satélite se pierde y son millones de dólares a la basura. Por eso siempre hay sistemas de respaldo. La regla es que la probabilidad de que todo falle debe ser menos de 1 millón. Todo esto es crítico desde que el cohete despega hasta que el satélite hace sus maniobras y es una cápsula con astronautas cuando regresa a la Tierra. También habrán escuchado la falla ¿cómo se llama? Del servicio higiénico dentro del Artemis 2. Ahí pues dice que según se había atascado algo y los astronautas no podían ir al servicio higiénico. Entonces no habían mecánicos, nada, y los astronautas tuvieron
que recordar lo que hicieron en tierra, lo que practicaron y tuvieron que solucionar ellos mismos. Y eso es otra de las noticias que estoy al tanto del Artemis. Entonces vamos a seguir. Ya tres cosas importantes: estabilidad, precisión y seguridad. Esas tres cosas debemos saber. Ya vamos a ver la siguiente. Ya. Sistemas de referencia y actitud. ¿Cómo describimos la orientación en el espacio? Bien, en la diapositiva vamos a entrar a la sección número 2, sistemas de referencia y actitud. Ahora que sabemos que por qué es importante, tenemos que aprender a medirlo. Si yo les digo gira a la derecha, ustedes saben qué hacer porque están en la Tierra, pero en el espacio, ¿qué es derecha? ¿Qué es izquierda? ¿Qué es arriba? ¿Qué es abajo? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Ya, vamos a ver qué es la actitud. O sea, acá vamos a ver qué es la actitud de un vehículo espacial, pero antes de empezar ahí hay que ver qué cosa es la actitud. Actitud. Ustedes habrán escuchado actitud, tenemos que tener actitud. No, ya, pues esa forma de definición psicológica, pues ustedes sabrán qué es la actitud. Pero yo, actitud me refiero son sistemas referenciales, o sea que inercia y no inerciales, ejemplos, los ejes X, Y y Z. X va a ser roll, Y se va a llamar pitch y Z se va a llamar yaw. En esta diapositiva veremos la clave de hoy, la actitud. Ojo, no me refiero a tener buena o mala actitud, no es el humor, no en el humor del satélite. O sea que dentro del satélite no vamos a decir que el satélite tiene un buen humor, mal humor, no. En ingeniería espacial, actitud significa la orientación de la nave. Es saber hacia dónde está apuntando su nariz, o sea, hacia dónde está apuntando el satélite. Para medir esto usamos los sistemas de referencia. Imaginen que están en un tren en movimiento. El sistema inercial sería el paisaje de fuera, las montañas que no se mueven. Ustedes cuando van en carro no ven que parece que no se mueve, ¿no? O se está moviendo, pero nosotros no nos movemos, es algo así. En el espacio usamos las estrellas lejanas como nuestro paisaje fijo. En el sistema no inercial sería el vagón de tren, se mueve contigo. En el satélite, este sistema está pegado a la nave. Y tenemos dos sistemas, recuerden, sistema inercial y sistema no inercial. Sistema inercial es como el paisaje de fuera, las montañas que no se mueven. En cambio, el sistema no inercial es que todos juntos está pegado a la nave y se mueve contigo. Pero para no confundirnos usamos tres ejes, igualito que en los aviones. En el eje X es el roll o alabeo. En el eje X lo llamamos a roll o alabeo. Es la dirección hacia adelante. En cambio, eje Y, que se llama pitch o cabeceo, es la dirección hacia los lados, como las alas del avión. O sea, las alas del avión así tienen que ir de un lado a otro lado, para que pueda controlar bien el avión. Si no, si está el ala más arriba, el otro está más abajo, dentro de un tiempo que no cambia, el avión se puede caer, se puede estrellar. En cambio, tenemos que estar controlando, el piloto tiene que controlar. Por eso ahí vemos el pitch, el eje Y, que está hacia los lados. En cambio, el X es como la nariz del avión que está apuntando hacia adelante. En cambio, en el eje Z, que es el yaw o guiñada, también se llama yaw o guiñada, es la dirección hacia abajo, apuntando a la tierra. Imaginen un avión de juguete en su mano. Si lo inclinan hacia adelante o atrás, es pitch, o sea que es Y. Y si lo inclinan de lado a lado, es roll. Y si lo giran como un trompo sobre la mesa, es yaw. Y ya, porque está yendo hacia abajo, o sea, está girando así, está como yendo hacia abajo. Ya vamos a ver la siguiente diapositiva. Variables de actitud. Vamos a ver los ángulos de Euler, las matrices de rotación y los cuaterniones. Acá ya, como les dije, que vamos a aprender qué son los cuaterniones.
Ya tenemos los ejes, ya sabemos cómo se llaman y cómo funcionan cada eje. Ahora, ¿cómo vamos a escribir? Ahora nos vamos a hacer la pregunta, ¿cómo escribimos esto en matemáticas para que la computadora lo entienda? Tenemos tres formas principales. La primera forma es el ángulo de Euler. La segunda es la matriz de rotación y la tercera son los cuaterniones. En los ángulos de Euler son súper fáciles de entender para nosotros los humanos. Es como decir gira 30 grados a la derecha y 10 grados hacia arriba. El problema es que tienen un defecto grave llamado gimbal lock, que ya les voy a contar qué es, pero básicamente hace que la computadora se confunda. En cambio, en la segunda son las matrices de rotación. Son unas tablas de números de 3 por 3. Son muy precisas, no tienen el problema de gimbal lock, pero son pesadas. La computadora tiene que hacer muchos cálculos y gasta mucha batería. Pero antiguamente las personas, cuando no había computadoras, tenían que hacer cálculos los mismos científicos. Pero ahora ya nos ahorramos tiempo con las computadoras. Ahora que con la computación cuántica ya más rápido vamos a poder solucionar problemas matrices grandes. Por ejemplo, ustedes habrán visto cómo solucionar matrices de 3 por 3, sacar su inversa o sacar su inversa, claro. También podemos resolver de 10 por 10 una matriz de 10 por 10 es muy difícil, nos vamos a tomar mucho tiempo, entonces lo llevamos a la computadora. Pero si llevamos matrices de 100 por 100, no nos puede llevar a la computadora, pues la computadora también se va a lajear. Entonces necesitamos una computadora cuántica. Una cuántica ya es computadora más robusta que las computadoras que tenemos aquí. Las computadoras cuánticas ya trabajan con otros tipos de componentes, con cuantos, o sea que en física les habrán enseñado que son la mecánica cuántica, eso de ahí. Con todas esas definiciones de la mecánica cuántica trabaja la computadora cuántica y es más buena que las computadoras actuales. Hoy en día ya las computadoras cuánticas ya se está volviendo o sea, ya democratizar, ya cada persona ya puede usarla ya, pero todavía su precio es muy alto. Más adelante seguro ya vamos a poder comprar una computadora cuántica. Ya, pues con eso podemos resolver esas matrices de rotación, porque tiene que hacer la computadora muchos cálculos y también mucha gasta la batería, pero con la computadora cuántica va a ser lo más rápido. Y la tercera es la joya de la corona, o sea, los cuaterniones. O sea, los cuaterniones, ya les he dicho son números rarísimos de 4 dimensiones. O sea, son números que no podemos comprenderlos. Para nosotros son difíciles de imaginar, pero para la computadora son perfectas, porque las computadoras ya pues tienen códigos, etcétera, ¿no? Para que puedan programar en esas 4 dimensiones, porque nosotros solos conocemos 3 dimensiones. Podemos observar 3 dimensiones, largo, ancho y altura, como un cubo. En un cubo vemos largo, ancho y altura. En cambio, no podemos ver la cuarta dimensión, que es el tiempo. El tiempo no lo vemos. ¿Acaso vemos el tiempo? El tiempo lo veremos en el reloj, pero no, eso no es el tiempo. Y pues en cambio, la computadora sí puede entender las 4 dimensiones. Son rápidos, no fallan nunca y son súper eficientes. Hoy en día casi todos los satélites modernos y hasta los videojuegos en 3D usan cuaterniones. Porque son fáciles de comprender para las computadoras, en cambio para nosotros no podemos comprender esos números raros en 4 dimensiones. En matemáticas, pues lo vemos en 4, 5, 6 dimensiones, podemos resolver los diferentes problemas, por ejemplo, X, Y, Z, el otro sería T, el otro ya lo ponemos un S, un P, un D o un F. En matemáticas sí podemos ver varias dimensiones, pero solo en la teoría. En la práctica no podemos ver las dimensiones, solo vemos 3 dimensiones. Vamos a ver la siguiente. Ángulos de Euler. La forma clásica de describir las rotaciones es el ángulo de Euler. En los ángulos de Euler vamos a ver el control de los satélites, cohetes, etcétera. El control es muy importante.
si sabemos controlar, nuestra nave espacial va a poder funcionar. Pasamos a la diapositiva. Vamos a profundizar un poquito en los ángulos de Euler porque aunque tengan defectos son la forma más clásica y fácil de entender cómo se mueve una nave. Ya vamos a ver los tres ángulos de Euler. La primera vamos a ver la guiñada, que es el Z, que ya les he dicho que es el eje Z se llama guiñada, el Y se llama cabeceo y el X se llama alabeo. Eso lo saben bien, muy bien los pilotos de aviones. Ellos lo conocen, ese alabeo. Ya no dicen eje X, Y, Z, no. Ellos dicen, ¿cómo es el alabeo? ¿Cómo haces funcionar tu alabeo? ¿Cómo haces el cabeceo? ¿Cómo haces la guiñada? Ellos ya conocen, ya por eso hasta cuando hablan con su con su radio y cuando controlan desde la torre, hablan pues ¿cómo se llama? En un idioma que nosotros no, o sea, están idiomas encriptados, por ejemplo, dicen sierra, ¿qué más dicen? Verde, no sé qué más dicen, diferentes sierra, serra, que no sé qué más dicen, pero ellos entienden, alabeo, cabeceo, ahí también puedes verlo, pero nosotros no entendemos su idioma porque entre ellos, porque es algo secreto, no pueden hablar en nuestro idioma, por ejemplo, hay turbulencias, aquí está pasando algo, estoy viendo algo extraño, no pueden decir, deben decir sierra, diferentes, pero acá pues también dicen guiñada, cabeceo o alabeo. Y aquí vamos a ver qué cosa es el eje X o el guiñada o yao. Van a mover su cabeza de izquierda a derecha. Imaginen que están, o muevan su cabeza de izquierda a derecha. Cuando mueven su cabeza de izquierda a derecha, es el eje Z, el yao o guiñada. Como diciendo no, así van a mover su cabeza. No, esa es la guiñada o yao. En un satélite esto sirve para apuntar una antena hacia el este o el oeste. Este-oeste. Y segundo, el cabeceo o pitch o eje Y. Ahora muevan la cabeza de arriba hacia abajo. Como decir sí. Están moviendo de arriba hacia abajo. Esto es el cabeceo. Sirve para apuntar una cámara más al norte o más al sur de la Tierra. Y al tercero, el alabeo o el rol, el eje X. Ahora inclinen la cabeza tratando de tocar su hombro con la oreja. O sea, inclinen su cabeza tratando de tocar su hombro con la oreja. Esto es el alabeo. En el espacio, esto se usa mucho para girar el satélite y que sus paneles solares queden mirando directo al sol. Porque si no mira el sol, pues con qué el satélite se va a alimentar. El satélite su batería se va a bajar y no va a funcionar. Todo funciona con batería. Y pues sus motores, todo se va a apagar. Por eso lo que llena la batería pues es la radiación solar. También podemos ver otras opciones, aparte del sol, podemos ver otro tipo de energías renovables. Ya, entonces ya saben qué cosas, yaw, pitch, roll. Y un detalle súper importante es que el orden importa, o sea que no vamos a mover a los costados nuestra cabeza, arriba, abajo primero, o si no tocar nuestra oreja con nuestro hombro primero, no, tenemos que hacerlo en orden. En la industria casi siempre se aplica primero la guiñada, o sea el eje Z primero se aplica, luego el cabeceo, o sea el eje y al final el alabeo, que es el eje X. Y entonces así es, Z, Y X. Así tiene que ser Z, Y X. Nosotros pensábamos seguro, primero será X, luego Y, luego Z. Es al revés, Z, Y X. Así siempre la mayoría de las empresas, todos la usan, porque así tiene que ser, porque si lo hacen al revés, primero el otro, nuestro satélite puede malograrse o no funcionar bien. El siguiente. Vamos a ver la matriz de rotación de Euler.
En la fórmula es R igual a R sub Z por R sub Y por R sub X, porque así está en ese orden, primero Z, luego Y y luego X. Un ejemplo numérico y aplicaciones. En esta diapositiva vamos a ver un poquito de matemáticas. Esa fórmula que ven ahí, R igual a RX, RX, no, RZ por RY por RX, significa que multiplicamos los tres giros que acabamos de hacer con la cabeza para obtener un solo movimiento final. Multiplicamos todos nuestros movimientos y vamos a obtener un movimiento final. Por ejemplo, si la computadora dice gira 45 grados en Z, y a Z sabemos que el movimiento es como mover la cabeza de izquierda a derecha, como decir un no. Mueve, pero 45 grados, de 0 a 45 grados muévete. Luego 30 grados en Y, o sea, en Y que es como decir un sí, ¿no? Como decir un sí, de arriba a abajo, mueves 30 grados para arriba, de cero, digamos ese es tu cero, después de mover 45 grados, mueves de ahí que se convierta a tu 0 grados y luego lo mueves a 30 grados para arriba. Y luego te dice 15 grados en X, o sea, vamos a inclinar a nuestro hombro, a nuestra oreja hacia el hombro, pero 15 grados nomás de ahí 0 a 15 y haces la multiplicación todos, multiplicación de matrices. Aquí vamos a trabajar pura matrices. Matrices es fácil de resolver. Las matrices, no se asusten, las matrices es fácil, es como el cubo Rubik que ustedes resuelven. 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, hay diferentes tipos de cubos Rubik's, ¿no? Igualito aquí, ya no vamos a utilizar colorcitos, nada, sino que vamos a ver números ya. En vez de esos cubos que ven, ya no va a ser cubitos pequeños, sino ya van a ser números. Vamos a multiplicarlos. Y así, aquí vamos a multiplicar los tres ejes, X, Y, Z, o sea, el guiñado, cabeceo, alabeo. Pues en el orden Z, Y X. ¿Y dónde se usa eso hoy en día? Si alguna vez han jugado un simulador de vuelo en la computadora, por ejemplo, en videojuegos habrán jugado que están ahí con un simulador de vuelo, como si estarían volando una nave espacial o un avión en una computadora o en un videojuego, o si han usado programas de diseño 3D como Blender o Unity, están usando ángulos de Euler. Se usan en las pantallas de los aviones comerciales porque para el piloto es muy fácil leer esta inclinación 10 grados y en lugar de leer un número raro de 4 dimensiones. Por eso funciona esto de aquí. El 30 grados, 15 grados gira en alabeos, en 30 grados en Y, en Z, y eso está en las pantallas de los que manejan avión. Igualito habrán visto también cuando el Artemis ha salido volando de la Tierra hacia la Luna. Por ejemplo, tenían pantallas los astronautas y con eso, en esas pantallas les decían pues en qué grados se encuentra. Por ejemplo, en el alabeo estás 15 grados, en el cabeceo 10 grados, en el guiñado está 20 grados y ahí se van a guiar cómo está la nave, en qué forma está la nave. También los pilotos de avión también lo tienen en su pantalla. En su pantalla con eso se pueden guiar. En vez de usar esos raros números de los cuaterniones que les he dicho, los cuaterniones son difíciles de leer, solo las computadoras lo saben leer porque están en 4 dimensiones. En cambio, nosotros podemos leerlo con la matriz de rotación de Euler, que son 3 X, Y, Z con los grados. Se usan en pantallas de aviones o también de los cohetes. Ahí dice, estoy inclinado 10 grados, en lugar de leer un número raro de 4 dimensiones. Ahora vamos a ver la siguiente. Vamos a ver aquí vamos a ver en el caso Apolo 13 y por qué es peligroso. Pero llegamos a esta diapositiva y aquí viene el drama. Les dije que los ángulos de Euler tenían un defecto mortal. Se llama gimbal lock o bloqueo de Cardan. Ese es un problema que se ve en los ángulos de Euler.
El problema Gimbal, como les dije en anteriores clases, que todo tiene ventajas, desventajas. No todo es ventajoso, todo tiene su desventaja. Ya, y en cambio aquí en este ángulo de Euler, que aunque es fácil de leer para los pilotos, pero tiene un problema que es el gimbal lock o bloqueo de Cardan. Imaginen que están mirando hacia el frente y de repente miran totalmente hacia arriba. Se están mirando de frente y miran de arriba después, a 90 grados, o sea, cabeceo 90 grados. En esa posición exacta, si ustedes giran la cabeza como diciendo no, o sea, guiñada, o si inclinan la cabeza hacia el hombro, o quiere decir alabeo, el movimiento visual es exactamente el mismo. Los ejes se han alineado. La computadora se vuelve loca porque pierde un grado de libertad, ya no sabe distinguir entre un movimiento y el otro. Esto no solo es teoría. En 1970, durante la famosa misión del Apolo 13, el Apolo anteriormente la misión para la Luna, hoy en día ya se llama Artemis. Se llama Artemis porque ya empezaron ¿cómo se dice? A democratizar o que incluir a la mujer, porque anteriormente las mujeres no podían ir al espacio. Más digo, no pudieron ir a la Luna. Al espacio sí pudieron llegar, pero a la Luna no. A la Luna puro varones nomás lo hicieron. Y por eso también se le llamaba Apolo, un poco, no, en la antigüedad, pues un poco el machismo, no había inclusión. Y además también las personas de color también no eran incluidas en los vuelos. Y hoy en día ya esos 4 astronautas que han ido a la Luna, que están en pleno vuelo hacia la Luna, eh, ya hay inclusión. Hay una mujer, la primera mujer que va a ir a la Luna, el primer hombre de color y también una persona que no es de Estados Unidos, un canadiense. Pero total son 4 y uno de ellos sí es estadounidense. Ya en el Apolo 13, habían varios Apolos, Apolo 9, Apolo 8, Apolo 10, así como acá, Apolo 2, no, os digo Artemis 2, Artemis 1, Artemis 2, Artemis 3, Artemis 4, y en el Artemis 4 ya van a poder ir a pisar la Luna, pero no se van a quedar no se van a ir de la Luna, sino se van a quedar ya en la Luna, hacer las bases lunares. En el Apolo 13, en esas épocas de los 90s, 80s, antes de los 2000, pues ahí se logró ir a la Luna en el 69, pero en el Apolo 13 y en el Apolo 11, pero en el Apolo 13 y ya después, ya cuando ya pisaron la Luna, cuando el tanque de oxígeno explotó, la nave empezó a dar, o sea, como tumbos, o sea, como forma de vueltas. Los astronautas estaban aterrorizados de caer en un gimbal loco. Aquí vemos la denominación de gimbal loco. Si la nave llegaba a esos 90 grados, la computadora de navegación se iba a bloquear. Perderían el control total y no sabrían cómo regresar a la Tierra. Tuvieron que pilotar manualmente para enviar esa zona roja, para evitar, mejor digo, esa zona roja. Si han visto la película como Tom Hanks, hay una escena donde gritan Gimbal Lock. Bueno, ahora sí ya saben por qué están tan asustados. O sea, ya Gimbal Lock es cuando una nave empieza a dar tumbos, como una forma de dar vueltas, vueltas, vueltas. Y ese es el problema del ángulo de Euler. No todo es ventajoso. Y pues la computadora te dice, estás en eje X en tal grados, tantos grados estás, en Y estás en tantos grados, en Z estás en tantos grados. Pero imagínate que la computadora falla, no te dice en cuántos grados estás. Y ya tú piensas que todo está bien, entonces no falla y no te das cuenta y cuando empieza a dar esos movimientos que como si estarías dentro de esos juegos de un plato grande que gira y estás adentro y ya se mueve así, ya sientes eso, ya sientes terror, que la nave se puede caer o puede salir expulsado de la nave. Y entonces ahí ya no vas a depender de la computadora, los ángulos que te está diciendo. Tú ya tienes que manejarlo manualmente.
Ya tienes que ver tú mismo en qué posición estás, de acuerdo a él. Puedes ver por la ventana, si estaba la Tierra en esa posición, tengo que estar en ese nivel de esa posición, a ese nivel nomás tengo que encontrarme, porque si no maniobras bien, puede salir malas cosas. Y también aquí en el Artemis también están haciendo esas pruebas. El, 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 uno de los astronautas ya está haciendo ya las pruebas de controlar manualmente el cohete para que no, para que en el futuro, uh, para cuando el Artemis ya llegue, ya, está bien, ya, para en el futuro o llegue a la Luna, porque en el 2028 están planeando llegar a la Luna en el Artemis 4. Ahora es Artemis 2. En el Artemis 4 van a tener que manejar manualmente para que puedan unirse, o sea, unir su nave con la otra nave que va a estar ya en el suelo lunar. Si no se acoplan bien, la nave puede salir mal, explotar, etcétera. Y por eso desde ahora ya están haciendo una simulación, cómo manejar, cómo se maneja en el espacio, cómo manejar, y están viendo si tienen precisión, ya les enseñan precisión, estabilidad y seguridad, todo eso están viendo. Esas tres cosas se está viendo para que el cohete salga bien y ellos lleguen con vida. Y por eso ese gimbal lock es el problema. Cuando el computadora no funciona y tú tienes que manejarlo ya manualmente. Y a los cuaterniones, vamos a ver la siguiente. La solución moderna para representar rotaciones. Para evitar que nos pase lo del Apolo 13, los matemáticos y los ingenieros espaciales dijeron, tenemos que usar otra cosa. Y ahí entraron los cuaterniones, la solución moderna. Ya. La historia también del Apolo 13 también es largo, que ellos pues tuvieron que manejarlo manual, escuchar lo que les decían en tierra. Tienes que, o sea, las fórmulas, o sea, volver a hacer las fórmulas matemáticas, porque lo que estaban ya estaba hecho ya para que vuelvan a la tierra, unas fórmulas matemáticas determinadas, pero después ya tuvieron que corregir porque ocurrió ese problema y tuvieron que volver a hacer las fórmulas físicas, matemáticas. Y también con la ayuda de los astronautas que tenían que manejar manualmente, volvieron a la Tierra, porque si no, según dice, si seguían dependiendo de la computadora, podrían haberse ido lejos y ya no habrían vuelto a la Tierra. Su comida se habría acabado, y ya el oxígeno también se habría acabado y habrían muerto. Y habrían regresado de acá, digamos, 30, 40 años ese cohete, habría regresado porque no es fácil ir al espacio. Tienes que ser preciso. Las fórmulas tienen que estar ahí bien correctos, porque si un signo, algo te fallas, nuestra nave se puede ir lejos o estrellarse con la Tierra. Y pues aquí la solución ya se vio, los cuaterniones son los más actuales. Cuaterniones, o sea, ya aprendieron a usar la mecánica cuántica. La mecánica cuántica hoy en día ya se está utilizando en muchas cosas. En el Wi-Fi, todo es mecánica cuántica. Mecánica cuántica tiene que ver con lo pequeño, con lo más pequeño, que hasta el microscopio no puede ver. Eso es la mecánica cuántica. Dentro de la mecánica cuántica vemos cuaterniones, fermiones, hadrones, etcétera. Pero aquí vamos a ver los cuaterniones. Los cuaterniones ya lo van a solucionar. Vamos a definir que el cuaternión es una matriz de cuatro dimensiones, como les he dicho. El primero va a ser el cube sub 0, el cube sub 1, el cube sub 2, el cube sub 3. Todo eso va a dar va a ser un espacio vectorial llamado Q. Interpretación geométrica. Vamos a ver la historia también de Hamilton.
En esta diapositiva les presento los cuaterniones. Fueron inventados por un matemático llamado William Hamilton en 1843. En lugar de hacer tres giros separados X, Y y Z, el cuaternión hace algo mucho más inteligente. Imaginen que atraviesan el satélite con una flecha o un eje en cualquier dirección diagonal y simplemente giran el satélite alrededor de esa flecha una cantidad exacta de grados en un solo movimiento. Por eso el cuaternión tiene cuatro números. El primer número es el Q sub 0. Te dice cuánto vas a girar. En los otros tres números, Q1, Q2, Q3, te dicen hacia dónde apunta esa flecha. Les cuento una historia curiosa. Hamilton llevaba años intentando resolver cómo multiplicar tres dimensiones. Un día estaba caminando con su esposa por el puente de Dublín, Irlanda, y de repente, ¡pum!, le llegó la inspiración. Se dio cuenta de que necesitaba una cuarta dimensión. Estaba tan emocionado que sacó su navaja y talló la fórmula matemática en la piedra del puente. Ese es el nivel de pasión de los científicos. Sí, pues imagínate, tú no tienes papel donde escribir, entonces lo escribes en la tierrita, en algo, ¿no? Ya te ingenias ya. Y pues él estaba pensando cómo multiplicar esas tres dimensiones. Y entonces encontró una cuarta dimensión. El William Hamilton. Ya les he dicho, Q sub 0 te dice cuánto vas a girar. En cambio, Q1, Q2 y Q3 te dicen hacia dónde vas a apuntar esa flecha, hacia dónde vas a apuntar la flecha. O sea, la flecha es que está tocando al satélite. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En la condición de normalización es una propiedad fundamental. El Q sub 0 al cuadrado más Q sub 1 al cuadrado más Q sub 2 al cuadrado más Q sub 3 al cuadrado va a ser igual a 1. ¿Y por qué es necesaria? Los cuaterniones son geniales, pero tienen una regla de oro muy específica, muy estricta. La suma de sus cuatro números elevados al cuadrado pero siempre tiene que dar 1. A esto se le llama estar normalizado. Ustedes habrán visto que todo, ya pues, nosotros lo llamamos normalización cuando la suma de los cuadrados da 1. Eso es en la mecánica cuántica, cuando todo tiene que estar igualado a 1. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser igual a 1 la suma de los cuadrados de esas cuatro dimensiones? Imaginen que el cuaternión es como una brújula. A la brújula solo le importa la dirección, hacia dónde apunta. No le importa si la aguja es de 2 centímetros o de 1 metro. Si la suma no da 1, es como si la aguja de la brújula se estuviera estirando o encogiendo, y las matemáticas de rotación se rompen. Ya, pues esa es la fórmula de la rotación. En la vida real, como las computadoras redondean los decimales, o sea, es como las computadoras redondean los decimales, después de hacer miles de cálculos, el cuaternión empieza a dar 0,999 o 1,01. Por eso el software del satélite tiene que estar constantemente limpiando y reajustando esos números para que vuelvan a sumar exactamente 1. Si un programador se olvida de poner esa línea de código, el satélite se va a descontrolar a los pocos días. Por eso los que trabajan en software, todos ellos tienen que estar siempre pegados a la computadora. Si no, porque por si algo pasa, que tal se descontrola y cambia del 1, o sea, cerca al 1, ya se va más lejos del 1. Digamos 2, 3, 4, ya el satélite se va a malograr, va a perder su control. Por eso siempre tiene que ser necesario normalizar, o sea que la suma al cuadrado tiene que ser 1. Ya vamos a ver la siguiente. Ventaja de los cuaterniones. Sin gimbal lock, o sea que eficiencia, interpolación, estabilidad. Por ejemplo, Starlink Hubble.
En esta diapositiva vamos a resumir por qué amamos los cuaterniones en la ingeniería aeroespacial. Primero, no tienen gimbal lock. O sea, por eso los cuaterniones hoy en día se usan más. Anteriormente, pues se usaba ángulos de Euler, ¿no? Porque eran más fáciles. Pero el es difícil para nosotros, pero para las computadoras es fácil. Pero ya, pues ya te evitas el problema del gimbal lock. Nunca se bloquean, no importa cómo gire la nave. Adiós al miedo al Apolo 13, o el problema del Apolo 13. Segundo, son súper eficientes. Procesar 4 números es mucho más rápido para el procesador del satélite que procesar una matriz de 9 números. Ahorramos batería y memoria. Tercero, permiten hacer movimientos suaves. Si quieres que la cámara del satélite pase de mirar a la Luna, a Lima, a mirar a Tokio, el cuaternión calcula la curva perfecta y suave para hacerlo. Hoy en día, si ustedes entran a trabajar en SpaceX para programar los satélites de Starlink o si analizan el código del telescopio Hubble, todo, absolutamente todo, está hecho con cuaterniones. Son el estándar en la industria. En cambio, yo en mi CubeSat lo utilicé solo los ángulos de Euler, porque todavía no tengo esa computadora que pueda hacer esa parte, esa forma precisa de calcular 4 dimensiones. Pero más adelante ya lo aplicaré, pero todavía recién estoy viendo cómo se comporta el satélite, o sea, cómo poder controlar el satélite, ese es mi objetivo. Vamos a ver el siguiente. Dinámica rotacional, ya. Vamos a ver las ecuaciones que gobiernan la rotación. Ya sabemos cómo medir la rotación. Ahora vamos a ver qué cosa lo causa la rotación. Entramos en la física pura. Ya vamos a ver las ecuaciones fundamentales. La ecuación de Euler. En la ecuación de Euler, si tú quieres hacer tu satélite o un cohete, tenemos que aprender las ecuaciones de Euler. Ya, vamos a ver, o si no, podemos unirnos con alguien que sepa matemáticas. Digamos, tú eres experto construyendo o haciendo programación y tienes un amigo que sabe matemáticas y a él ayudas, le dices, ayúdame amigo en hacer la fórmula de Euler aquí, yo estoy utilizando tantos grados, mi CubeSat mide tanta altura, pesa tantos, está utilizando estos componentes, ¿cómo podrías hacer para que calcule esto? O sea, que no hay peros para poder construir un CubeSat o un cohete. Podemos trabajar en grupo, con ayuda de personas que son buenas en tales temas, porque para hacer volar un cohete no necesitamos solo físicos, también necesitamos ingenieros, necesitamos programadores, estadísticos, necesitamos químicos, etcétera. Cualquier persona, hasta necesitamos personas que puedan defendernos, por ejemplo, sacar leyes para que el cohete lo dejen salir, porque hay leyes que dicen que el cohete tiene que sacar un permiso, porque si no, te pueden multar. Y ahí pues también tienes que luchar con las leyes que están allá. Y todo necesitamos para hacer volar un cohete, necesitamos de todo. Porque una sola persona que solo sabe matemáticas, física, es difícil, necesitamos ayuda. Necesitamos una persona que sepa construir, que le guste la programación, que le guste la química, que le guste los datos, etcétera. Todos suman. En esta se recuerdan en la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, o sea, F igual a M por A. Bueno, en el mundo de las cosas que dan vueltas, la ecuación es casi igual, pero con otros nombres, y se llaman las ecuaciones de Euler. Esta vez, en vez de fuerza, hablemos de torque. Y torque simbolizado por una T,
te hace una tau, o sea, en símbolo griego, que es la fuerza de giro. En vez de masa, hablemos de inercia. Inercia, o sea, en vez de masa, vamos a reemplazarlo con inercia, que es simbolizado con una I mayúscula, que es la resistencia al girar. Y en vez de aceleración normal, es aceleración angular, o sea, una omega con su puntito. Pero hay un problema. Como el satélite está dando vueltas en 3D, parece un efecto fantasma, un efecto giroscópico. En este término raro del medio, que es igual a omega por I, o sea, producto vectorial con omega, ¿qué significa en español? Significa que si tú haces girar el satélite en el eje X, por pura física, esa rotación va a contagiar y afectar a los ejes Y y Z. Todo está conectado. No puedes mover un lado sin que el otro se sienta al jalón. Si uno nomás lo afecta, uno mueve, el otro también afecta. Por eso están conectados los tres ejes, eje X, Y, Z. Esa fórmula nos está diciendo eso, que vamos a trabajar con torque, que torque es el giro que está girando, cuánto giro está girando. En cambio, inercia es la resistencia al movimiento. Resistencia al girar, o sea, o sea, yo estoy girando, girando, pero hay alguna resistencia que no me permite girar más rápido. Esa es la inercia. O sea, la inercia cuando tú vas en carro o tú sigues, tu movimiento sigue yendo. No puedes parar, no puedes parar digamos, estás yendo con moto lineal y te chocas con un carro. Entonces tu cuerpo va a seguir moviéndose como si estarías yendo con una moto lineal, siguiendo con tu mismo camino. Pero eso es la inercia, o sea que algo que está en reposo o algo que sigue su movimiento, que sigue moviéndose. Eso es la inercia. En cambio, ya les he dicho el otro, que era pues esta de aquí, ¿dónde estás? Inercia. El otro es aceleración angular. Aceleración angular es la omega con su puntito. Aceleración, el otro es velocidad angular, el otro es posición angular. La posición angular es el ángulo, por ejemplo, cuántos ángulos estás yendo, digamos un ángulo tal, porque sabemos que hay 360, ¿no? 350 vuelta completa, 360. Hay cuatro partes que se divide de 0 a 90, de 90 a 200, a 180, de 180 a 270, 270 a 100, 360. Y y en todas esas partes va un ángulo, ¿no? Ese ángulo de 0 a 90, un ángulo, otro ángulo, otro ángulo. Esa es la posición angular, en qué ángulo se encuentra. Digamos, en 45 grados se encuentra mi satélite, entonces movemos nuestra flechita hasta 45. Y ahí está en esa posición. Pero yo quiero una velocidad angular. O sea que ya no va a estar, o sea, va a barrer una determinada velocidad a esa posición. Velocidad de 45 metros por segundo. Ya. Pero la velocidad angular ya no va a ser con una V, sino con una omega. Pero yo quiero una aceleración angular, la velocidad que puede cambiar. La velocidad que cambia se llama aceleración. Y entonces la aceleración angular va a cambiar ya, o sea, o sea, ya no va a ser continuo ya la velocidad, sino va a estar cambiando. Eso ya es aceleración angular. Pero hay un problema, como el satélite está dando vueltas en 3D, ese es el efecto fantasma. Entonces el término que ven ahí, omega por i, por el otro omega, ¿qué significa en español? Significa que si tú haces girar el satélite en el eje X, por pura física esa rotación va a contagiar y va a afectar a los otros ejes Y y Z. Eso sería la ecuación de Euler. Esa ecuación de ahí es la ecuación de Euler. Es como la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a ver se llama la siguiente diapositiva. Matriz de inercia. La diapositiva, vamos, como los dije, es la resistencia a girar, o sea, la inercia es la resistencia a girar, es como el peso de la rotación. Aquí ya vamos a ver ya ángulos, o sea, momento de inercia. El otro es inercia. Inercia es en una sola dimensión.
En cambio, un momento de inercia ya es para dar giros, o sea, ya, por ejemplo, un patinador cuando hace giros, eleva sus manos y también sus manos se juntan. Cuando se juntan, más rápido va. En cambio, cuando sus manos se separan, sus brazos se separan de su cuerpo, ahí más lento va. Y en ahí, pues va a haber menos inercia, o sea, más inercia porque va a resistir el movimiento, o sea, no se va a mover fluidamente. En cambio, menos inercia va a haber cuando sus brazos se juntan a su cuerpo. Y ahí el patinador va a poder girar más rápido. Y ese es el momento de inercia. Matriz de inercia, pues aquí también matriz de inercia vamos a ver. Inercia les dije que es la resistencia a girar. Es como el peso de la rotación. Hace que no rote rápido, sino que algo que no le permite rotar como tú quieres. Eso es la inercia. Hagan este experimento mental. Agarren una escoba por el medio o intenten girarla como un helicóptero. Es fácil, ¿verdad? Es como si estarían viendo, o sea, como girar, pues ustedes alguna vez habrán girado su palo de escoba como tipo espada. Ahora agarren la escoba por una de las puntas o intenten hacerlo lo mismo. Es mucho más difícil. O sea, tú lo haces por el medio, ¿no? Por el medio de la escoba, en la parte del medio, tú puedes girar fácil. Pero imagínate que tú lo hagas girar por una de las partes, de la otra parte, digamos, de la parte, de la otra esquina de la escoba. Por una de las puntas de la escoba. Y ya va a ser difícil hacer girar la escoba. La escoba pesa lo mismo, pero con una masa está más lejos de su mano, su inercia es mayor. O sea que la inercia va a ser, o sea, más difícil de girar, o sea, hacer que gire. Eso es la inercia. En los satélites pasa igual. Si diseñamos un satélite con paneles solares larguísimos, va a ser muy difícil hacerlo girar. Si diseñamos un CubeSat, esos satélites chiquitos en forma de cubo de 10 por 10 centímetros, su inercia es pequeña. Con un soplido casi lo haces dar vueltas. Por eso antes de lanzar cualquier cosa al espacio, los ingenieros calculan esa matriz de inercia al milímetro. Vamos a ver la siguiente. ¿Dónde estás? Ya, conservación del momento angular. Ahí vamos a ver la fórmula L igual a I por omega, que es igual a una constante. Es el efecto patinador, ruedas de reacción. Este es el principio físico más importante que van a aprender hoy, la conservación del momento angular. La regla dice que si nadie te empuja desde afuera, tu cantidad de giro total se mantiene constante. Es como tú estarías girando, alguien te empuja en el columpio, o tú estás columpiándote solo, pero alguien te empuja con tu espalda y tú ya empiezas a columpiarte más, o sea, como si quisieras dar una vuelta ya. Eso ya es el momento o el conservación del momento angular. O como si alguien, si nadie te empuja desde afuera, tu cantidad de giro total se mantiene constante, pero si alguien te empuja ya no es constante ya. La mejor forma de entenderlo es viendo a los patinadores sobre hielo. Cuando un patinador está dando vueltas con los brazos abiertos, gira a una velocidad normal. Pero cuando pega los brazos a su cuerpo, empieza a girar rapidísimo. ¿Pero por qué sucede? Porque el pegar a los brazos reduce su inercia. Como les he dicho, reduce, o sea, su inercia ya es menor y por eso gira más rápido. Y como el total tiene que mantenerse constante, la física lo obliga a aumentar su velocidad angular. Entonces su velocidad angular aumenta. La inercia baja, ya gira más rápido y cuando gira más rápido, su velocidad angular aumenta. En el espacio usamos este truco todo el tiempo. Si tenemos una rueda de metal dentro del satélite y la hacemos girar hacia la derecha con un motorcito, por pura física, el cuerpo del satélite va a empezar a girar hacia la izquierda para compensar. Así es como giramos en el espacio sin tener que apoyarnos en nada. Por eso aquí vamos a llamar las ruedas de reacción. Las ruedas de reacción son muy importantes para un CubeSat. Porque en el espacio, ¿con qué te vas a guiar? Un CubeSat no necesita propulsores.
porque propulsores ya van a necesitar más plata, más tiempo. En cambio, CubeSats simples puede utilizar solo ruedas de reacción para que puedan, para tener una buena actitud. Ya, vamos a ver la siguiente sección. Actuadores de control. ¿Cómo generamos torques en el espacio? Actuadores de control, ya vimos la física, ahora vamos a conocer los aparatos reales, los músculos que usamos para empujar y girar el satélite allá arriba. Ya, funcionamiento, ventajas, desventajas. El primer músculo y el más usado son las ruedas de reacción. Son exactamente lo que les acabo de explicar con el patinador. Son unos discos de metal pesados conectados a un motor eléctrico adentro del satélite. Son una maravilla, son súper precisas. Puedes hacer que el satélite gire 1 milímetro si quieres. Además, solo necesitan electricidad y como no tenemos paneles solares, la energía es casi infinita. Y como tenemos paneles solares, pues la energía es infinita y el satélite puede normal trabajar. CubeSat, mejor digo. Y, pero tiene un gran defecto. O sea, no todo, como dicen, todo tiene ventaja, desventaja. La saturación es su desventaja. Imaginen que quieren que el satélite siga girando y girando. La rueda adentro tiene que girar cada vez más rápido. Va a llegar a un punto en el que el motorcito de la rueda llega a su límite máximo, digamos 5.000 revoluciones por minuto, y ya no puede acelerar más. En ese momento la rueda se saturó, o sea que ya no sirve para girar el satélite en esa dirección. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a necesitar ayuda externa. Ya, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver los propulsores de control, o llamados también actuadores. Ya. Ahí es donde entran los propulsores de control o thrusters, también se le llama en inglés, thrusters. Thrusters se le llama. Son pequeños cohetitos pegados a los lados del satélite. Funcionan con la tercera ley de Newton, acción y reacción. Escupen gas a toda velocidad hacia un lado y el satélite es empujado hacia el otro. ¿Y para qué le usamos? Primero, para maniobras de emergencia o muy rápidas, porque tienen mucha fuerza. Y segundo, para desaturar las ruedas de reacción. Cuando la rueda llega a su límite de velocidad, prendemos el propulsor para frenar el satélite. Y al mismo tiempo, frenamos la rueda para que vuelva a cero y podamos volver a usarla. El problema de los propulsores es obvio. Usan combustible, gas o químicos. Una vez que el tanque se vacía, se acabó. El satélite se queda sin propulsores para siempre, por eso lo cuidamos como oro. Ya, pues entonces mi CubeSat no tiene propulsores, solo tiene ruedas de reacción. Va a haber un momento que las ruedas de reacción se van a desaturar tanto que están girando, girando, girando. Ya es como decir, se lajea, ¿no? Ya se queda girando, ya no vuelve a parar ya. Eso es lo que pasa con mi CubeSat. Yo estaba ahí probando mi CubeSat para que esté girando, o sea, que haga control, ¿no? Que cuando es solito, que control. Y no paraba de girar. Seguía girando, seguía girando. Quería que deje de girar nada. Ya no hacía control. Mi satélite ya estaba yéndose así, así, ya no podía hacer control. Entonces yo dije, tal vez es la rueda, tal vez es la tipo de rueda que he comprado, o el SS. No supe responder, pero el problema era la saturación, que las ruedas siguen girando, girando por la saturación, o sea que se descontrola las ruedas. Y para ello necesitaríamos, pero si aquí nomás es fácil solucionar el problema, pero allá en el espacio, imagínate, no tienes solo tienes ruedas y no pusiste un propulsor. Tu CubeSat va a vivir solo un poco tiempo y se va a caer o va a dejar de funcionar. Por eso otros ya para evitar problemas ya usan un propulsor pequeño a sus costados
del nanosatélite. Y si así ocurre ese problema de saturación, entonces los propulsores empiezan a trabajar. Pero los propulsores lamentablemente también usan combustible, por ejemplo, gas o químicos. Y si eso también se gasta, eh, el satélite se queda sin propulsores y pues con todo el problema ya el satélite deja de funcionar. Por eso tenemos que cuidarlo como oro. Y ya vamos a ver la siguiente. Vamos a ver los otros tipos de actuadores. Ya hemos visto los actuadores propulsores de control. Ya hemos visto, ahora vamos a ver los otros tipos de actuadores, los momentos magnéticos. O sea, ahora, ¿quién nos va a poder salvar? Ya hemos visto ruedas de reacción. Ruedas de reacción hasta un cierto momento funciona, luego falla. Luego vamos a utilizar los propulsores de control. Eso también falla. O sea, falla, no se acaba su combustible. Y ya después de combustible ya no terminemos eso. ¿Qué cosa utilizamos? Los momentos magnéticos, o sea, los magnetorques. Otro tipo de actuador. Tiene ventajas y limitaciones también. Vamos a ver una fórmula que es tau igual a m por b, masa por campo magnético. Mi actuador favorito, los magnetorques. Suena a nombre de Transformer, pero es algo muy simple. Son básicamente bobinas de alambre de cobre. Habrán visto pues, bobinas de alambre. Bobinas son pues esas bolitas como tipo bolas de lana que cuando sus abuelitas o ustedes mismos tejen alguna ropa tienen enrollado, ¿no? En forma de bolitas. Esas bolitas se llaman bobinas de alambre, pero ya no de lana, sino de alambre. O sea, va a estar en forma de bolita, va a estar un alambre de cobre. ¿Por qué de cobre? Porque el cobre ya es lo más importante que hay. El otro que es el, ¿cómo se llama? El, no me olvidé, otro tipo de alambre que imita el cobre, pero no es bueno. Se gasta rápido y en cambio el que dura más es el cobre. Pues en todas partes se utiliza el cobre. Por eso los países desarrollados están en pelea por por los recursos de tierras raras. Nosotros, las tierras raras sirven para hacer celulares, para hacer naves espaciales, para hacer diferentes componentes, chips, para hacer memorias, porque hoy en día está escaso, dicen las tierras raras. ¿Por qué? Porque por la guerra también. Todo eso, las guerras, todo está ocurriendo y no hay tierras raras. Y entonces, cuando no hay tierras raras, los aparatos empiezan a subir de precio. Por ejemplo, los celulares ya están ya caros y empiezan a subir de precio. Por ejemplo, también los laptops, las computadoras, también ya empezaron a subir de precio. Las tierras raras donde podemos ver más es en China, y Estados Unidos está viendo, dice, sacar tierras raras bajo el océano. En donde acá también en el Pacífico dice que hay bastantes tierras raras. Pero también hay, o sea, no puede sacar así, nomás tiene que pedir un permiso o vender. Nosotros podemos vender nuestras tierras raras. Es bueno para construir así materiales. Y también, pues, la inteligencia artificial también usa tierras raras. La inteligencia artificial usa mucha agua, chips y baterías, porque la mayoría de las personas usamos inteligencia artificial. Y, y pues los aparatos están, o sea, se están descomponiendo, o sea, más gente está utilizando, más personas, y entonces se está acabando o sea, los chips, las baterías se están acabando. Y entonces por eso más tierras raras necesitamos. Y pues tal vez en la luna encontramos tierras raras, pero a veces, como dice el humano, es como la termita que se lo come los troncos de los árboles y lo deja sin nada al pobre árbol. O sea, se mueren los árboles, como nosotros, o sea, consumimos, pero no producimos. Eso es lo malo. Tenemos que tener un equilibrio en la naturaleza.
no solo consumir, sino también ayudar a nuestra naturaleza, para que los futuros, nuestros futuros nietos, bisnietos, tataranietos, puedan, o sea, puedan aprovechar los recursos que nosotros vemos. Tal vez en un futuro van a decir, recuerdo a mi abuelo que me contaba que había agua, que habían peces, que la tierra era así, que habían aves, ahora ya estamos en aquí, yo nací en esta nave espacial buscando otro planeta para poder vivir, espero así, ¿no? Y por eso tenemos que cuidar nuestro planeta. Ya en dónde estoy, ya entonces en los magnetorques. Están hechos, es como una bobina de cobre, una bobina de cobre que cuando le pasas electricidad se convierten en electroimanes. Electroimanes es como imán, pues un imán que atrae un metal, pero ya no va a ser un imán así natural, sino ya va a ser un electroimán hecho de bobina de cobre. Tú puedes hacer un imán, puedes ver en internet o en tutoriales hacer un imán con solo electricidad. Con electricidad ya puedes hacer tu imán. Eso se llama electroimán. Y se convierte en electroimán ese magnetorque. ¿Y para qué sirve un imán en el espacio? Bueno, resulta que la Tierra es un imán gigante. La Tierra es un imán. Si tú prendes tu electroimán en el satélite, esto va a intentar alinearse con el campo magnético de la Tierra, igualito que la aguja de la brújula. Esa fuerza de atracción hace girar el satélite. Son increíbles porque no gastan combustible, solo electricidad, y no tienen partes móviles que se rompan. Son ideales para satélites pequeños como los CubeSats. La única limitación es que solo funcionan si están cerca de la Tierra. Si mandas tu nave a Marte, allá el campo magnético es casi nulo y los magnetorques no te van a servir de nada. ¿Por qué en Marte no funciona? Porque dicen que Marte fue como la Tierra, que tenía plantas, animales, todo, porque hay indicios de que hubo agua allí. Ahora dice que el científico de Harvard eh, dice que tal vez alguien o lanzó una bomba atómica o, y todo el planeta desapareció. O sea, que no desapareció el planeta, sino que todos los recursos que había en el planeta desapareció. Y por eso el planeta es rojo, porque dentro de ese planeta hay pues diferentes minerales que hay indicios de que hubo una bomba atómica que ha explotado y Marte se quedó sin recursos, pero no hay señales de huecos, porque cuando hay bombas atómicas hay agujeros, pero no hay. Otros piensan que tal vez una raza alienígena, no sé, ya ustedes sí creen, no sé, pero yo sí creo en las razas alienígenas, que tal vez fue y bombardeó o algo pasó, no se sabe, pero sí hubo alguna vez vida en Marte. Pero no se sabe cuál será o sea, todavía no hay pruebas, pero solo son teorías. Ya vamos a ver, y en Marte pues no hay campo magnético y por eso el Sol llega directo a Marte, los rayos llegan directito, no protege nada. En cambio, nuestra Tierra sí tiene, no tiene protección, que son el electromagnetismo, como tipo nuestra capa de ozono tiene todavía más arriba un campo electromagnético que hace que nuestra Tierra no entre en esos rayos que vienen de otras partes, rayos cósmicos. Si no, moriríamos. No, que lluvia ácida, todo habría. Pero gracias a nuestro campo magnético que tenemos, funciona. Pero hoy en día nuestro campo magnético se está desestabilizando y por eso está viendo estos fenómenos naturales que vemos hoy en día. Y hay más lluvias, los granizadas son más grandes, esas bolitas de granizadas ya tipo canicas, las sequías, más calor. Antes me contaba mi mamá que no hacía mucho calor antes, hasta habrán visto también las historias, ¿no? De Moisés o de Jesús que se quedaba años caminando por el desierto,
pero el sol no le hacía nada en esa época, pues habrá sido el sol, no habrá sido tanto como ahora. Ahora ya no puedes ni resistir una hora bajo el sol, porque ya el sol ya no calienta, sino ya te quema el sol. Y pues todo eso, la Tierra también algún día se volverá como Marte. Pero nosotros también pensamos llegar a Marte y no sé, hacer una Tierra como aquí, construir un oxígeno artificial o una capa de ozono artificial, hacer que las plantas crezcan a la fuerza para que podamos vivir, porque Marte está más lejos que el Sol, pues. En cambio, la Tierra está más cerca que el Sol. Y es ventaja, tiene ventaja. Tal vez no fue el cambio climático, sino que fue algo, hubo alguna vez una guerra, no se sabe en Marte, por eso está así. En cambio, nosotros vamos a morir por propia acción del humano, ¿no? Porque la naturaleza se va a revelar hacia nosotros y necesitamos buscar otros mundos. Y ya vamos a ver la siguiente. Por eso, magnetorques ya son la otra solución. Si no tenemos ruedas de reacción, si nuestros propulsores se acaban, vamos a necesitar magnetorques que van a permitir como un imán, que va a permitir como con la Tierra va a girar, porque la Tierra es un imán grande. Y con nuestro magnetorque va a permitir que gire un poquito, que siga estable nuestro CUPSA, que siga con vida, que siga dándonos datos de la Tierra. Ya, comparación. Vamos a ver resumen de los actuadores. Eh, y ya, para que no se olviden, son para el día a día súper precisas, pero ahí ya, las ruedas de reacción, o sea, son las más principales. Sin ruedas, tiene que tener ruedas siempre, a pesar que no funciona, pero tiene que tener ruedas. Son súper precisas, pero se saturan. Los propulsores son la fuerza bruta, son rápidos y potentes, pero gastan combustible. Los magnetorques son la opción barata y eterna, pero débiles y solo funcionan cerca de la Tierra. En la vida real, los satélites grandes y caros llevan los tres sistemas al mismo tiempo. Usan las ruedas para apuntar, los magnetorques para ayudar a las ruedas gratis y los propulsores por si hay una emergencia. Y los vamos a ver ahora la siguiente. Pues eso se le llama híbrida también. Y ya vamos a ver la siguiente, que son los sensores de actitud. Ya, pasamos a la diapositiva. Sección 7, ya tenemos los músculos para movernos, que son los actuadores, etcétera. Esos actuadores que hemos visto. Si el satélite está ciego, no sabe hacia dónde moverse, necesitamos darle sentidos. Necesitamos sentidos, nuestros sentidos, a ellos se les llama sensores. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Sensores, tipos de sensores. Aquí vamos a ver giroscopios, solares, estelares y magnetómetros. Aquí están los 4 sentidos principales de un satélite. Nosotros tenemos 5. Los satélites tienen 4 sentidos, 4 sensores, giroscopios, solares, estelares y magnetómetros. Los giroscopios. Los giroscopios son como el oído interno de los humanos. Te dicen qué tan rápido estás dando vueltas. Son buenísimos para detectar movimientos bruscos. En los sensores solares son como los ojos que ven la luz. Buscan dónde está el sol, cómo el sol brilla tanto en el espacio. Es el punto de referencia más fácil de encontrar. Los magnetómetros son brújulas electrónicas. Sienten el campo magnético de la Tierra y te dicen dónde está el norte magnético. Los sensores estelares o los Star Trackers en inglés. Estos son los más caros y precisos. Son cámaras que le toman una foto al espacio, ven las constelaciones de estrellas, las comparan con un mapa que tienen en su memoria y dicen, estoy mirando hacia la constelación de Orión. Tienen una precisión de arcosegundos.
Mi CubeSat tiene solo giroscopio, porque recién está empezando. El siguiente, ya más adelante, cuando ya esté en el CubeSat 10, CubeSat 11, ya va a tener ese tipo de sensores, sensor solar, magnetómetros, estelares, ya cuando ya pueda ir al espacio. Los giroscopios es el más principal, que te dije en qué posición te encuentras, qué tan rápido estás yendo, eso, sensores solares, cuánto sol brilla, magnetómetros o dónde está el norte, dónde está el sur, sensores estelares, ya pues las cámaras que puedes tomar fotos a las estrellas, eh, y etcétera. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Función de sensores. Vamos a ver. Ahora ustedes dirán, pues le pongo el sensor estelar que es el mejor y ya está. El problema es que ningún sensor es perfecto. El estelar es muy preciso, pero es lento tomando fotos. El giroscopio es rapidísimo, pero con el paso de las horas empieza a acumular errores y te miente un poquito. A eso se le llama drift. Yo pues puse mi giroscopio nomás. Te da los errores a precisos, pero a veces con tantos datos ya se lajea y se llama drift. Y entonces, ¿qué hacemos? Usamos la fusión de sensores. Usamos ya sensores, sumamos los sensores. Metemos los datos de todos los sensores a una licuadora matemática llamada filtro de Kalman. O sea, todos lo sumamos y lo llamamos filtro de Kalman. Este algoritmo es una genialidad. Agarra la información rápida del giroscopio, la compara con la foto lenta del sensor estelar, filtra el ruido y saca una estimación casi perfecta de dónde estamos. Es como si estuvieras perdido en una ciudad y le preguntaras a tres personas diferentes. El filtro del Kalman es tu cerebro deduciendo la verdad a partir de las tres respuestas. Y pues el filtro de Kalman es el que ayuda a controlar bien tu satélite. Con esos tres, con los tres tipos de sensores, giroscopios solares, con los cuatro, mejor digo, solares, estelares, magnetómetros. Todo eso lo sumas y se va a llamar filtro de Kalman para que puedas controlarlo bien y saber cuál es la respuesta de esos cuatro sensores. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Los controladores clásicos. Ya algoritmos para mantener la orientación deseada. Ya tenemos los músculos, los actuadores y los ojos que se llaman sensores. Ahora nos falta el cerebro, el algoritmo que toma las decisiones. Vamos a hablar de los controladores clásicos. Por eso les he dicho microcontroladores. Hemos visto los microcontroladores Arduino, SP32, Raspberry Pi, los micros nomás. En cambio, hay macros ya macro Arduinos, por ejemplo, ya el PLC, etc. Macrocontroladores. Ya, entonces, pero aquí vamos a ver los controladores clásicos. Y ya vamos a ver aquí. Los controladores, vamos a comenzar con el control proporcional, que empieza con, o sea, que se simboliza con una P mayúscula, proporcional. Ahí vemos una fórmula que es tau igual a menos K sub P por el ángulo teta, el funcionamiento y limitaciones. El controlador más básico que existe es el controlador proporcional. Su lógica es muy simple. La fuerza que aplico es proporcional a qué tan lejos estoy de mi objetivo. Imaginen que están manejando un carro y quieren llegar a una línea de meta. Si están a 100 metros, pisan el acelerador a fondo. Si están a 10 metros, lo pisan suavecito. Eso es control proporcional. ¿Y pero cuál es el problema? Que si te acercas mucho, la fuerza es tan chiquita que a veces no alcanza para vencer la fricción o la inercia. Y que te quedas a un par de metros de meta y sin llegar nunca. A eso se le llama error estacionario.
Además, si pisas muy fuerte al principio, te puedes pasar de la raya y tienes que retroceder creando oscilaciones. Pues ese es el control proporcional. ¿Qué tan lejos estoy de mi objetivo? Eh, Porque no siempre vas a llegar al objetivo, vas a llegar a una cierta parte, pero va a haber un error. Hasta una cierta parte, digamos, un error de 3%, 10%, 50%, pero que con menos porcentaje de error podemos ya hablar de que estamos a una meta cerca. No, no siempre va a llegar a la meta, siempre va a llegar un poco lejos o un poco cerca. Ese es el control proporcional, o a qué tan lejos estoy de mi objetivo. Ahora vamos a ver la siguiente. Control proporcional derivativo, simbolizado con una PD. Anterior hemos visto P y ahora vamos a ver una PD. La fórmula es tau igual a menos K sub P por ángulo menos K sub D por omega. Función del término derivativo. Para arreglar eso, le agregamos una letra más, el control PD, proporcional derivativo, o sea que ya hemos visto el error, ¿no? Que hay un error pequeño, puedes irte más lejos o puedes estar más cerca de tu meta. Esa D de derivativo actúa como un freno inteligente. Volvamos al ejemplo del carro. Vas a toda velocidad hacia la meta. El control proporcional te dice, siga acelerando, que todavía no llegamos. Pero el control derivativo mira el velocímetro y dice, oye, vamos muy rápido, muy rápido. Y no empezamos a frenar ya mismo, nos vamos a pasar de largo. El derivativo frena el movimiento para que llegues a la meta suavecito, sin pasarte y sin rebotar. Ese es como el amortiguador de tu carro. Y el amortiguador, pues conocen, ¿no? Ese tipo de que cuando pisan freno, hay un tipo, ¿cómo se llama? Y sí, ya, hay elástico, un tipo elástico, ¿sí? Eso que cuando tú pisas el freno, pues eso se comprime, entonces las ruedas dejan de girar. Y, para eso, y por eso se frena. Y ese frenado se le llama derivativo. Proporcional, que te dije hasta dónde vas de frente, te vas, ¿no? Sigue acelerando, nos dicen, pero en el derivativo ya pisas freno, hasta ahí tienes que llegar, no muy lejos. Ya, ahora vamos a ver el otro tipo de controlador. El controlador P y D. Ya hemos visto el controlador P, el controlador PD, ahora vamos a ver el P y D. Esto ya es el más completo. ¿Por qué es el mejor? Llegamos al rey indiscutible de la industria, el control PID, que significa proporcional, integral y derivativo. Le agregamos la I de integral. ¿Se acuerdan que el control proporcional es a veces que quedaba un par de metros de la meta y no avanzaba más? Bueno, el término integral es como un amigo impaciente. Empieza a contar el tiempo. Dice, llevamos 5 segundos a 2 metros de la meta. Llevamos 10 segundos. Ya me cansé. Y empieza a acumular ese pequeño error y a empujar cada vez más fuerte hasta que te obliga a llegar exactamente al milímetro cero. Por eso el PID es el mejor, el proporcional te empuja, el derivativo evita que te pase de largo y el integral asegura que llegues exactamente al punto perfecto. Ya, eso es el ventajoso de que tenemos que trabajar con los tres, P y D. Por eso mi CubeSat está trabajando con el control P y D. Es el más básico, pero hay otros tipos de controladores aparte del P y D. Pero el P y D es el más básico que debemos aprender. También puede funcionar con controlador P. Puede controlar también con PD o también con PID. Pero lo más bueno es el PID. Y vamos a ver la siguiente. Sintonización de PID. Métodos, vamos a ver métodos Shields-Nichols, efecto de ganancias. Pero el PID no funciona por arte de magia. Hay que sintonizarlo.
como sintonizar en radio. Por ejemplo, tu emisora no se escucha bien esta emisora. Ah, tengo que moverlo un poquito más cerca, un poquito más aquí, para que pueda escucharse mejor, porque está ahí, está. Entonces tienes que sintonizarlo. Sintonizar es encontrar los números perfectos, las ganancias K sub P, K sub I, K sub D. K porque ¿por qué se le llama K? Calman P, calman I, calman D. Y eso se les llaman ganancias. Las ganancias son K sub P, K sub I y K sub D. K sub P, control proporcional. K sub I, control integral. K sub D, control derivativo. Para un satélite específico. Es como ajustar el agua caliente y el fría en la ducha antes de encontrar la temperatura perfecta. Cada uno decide qué temperatura le gusta bañarse. Si le pones mucho KP, el satélite se vuelve más agresivo y empieza a temblar. Si le pones mucho KD, se vuelve muy lento y pesado porque empieza a frenar. Los ingenieros pasamos semanas haciendo simulaciones en la computadora, usando métodos matemáticos como el Siegel-Nichols, o simplemente a prueba y error, hasta que la respuesta del satélite sea rápida, suave y precisa. Pues el control es un tema bien amplio, que ahí tenemos que ser adivinos, no sé, porque ahí tienes que encontrar la exactitud para encontrar una buena actitud para tu satélite. Tienes que probar los números. Digamos, a tantos números esto va a funcionar, a tantos números el KP, el KI tiene que tener esta cantidad, KD tiene esta cantidad, para sintonizar bien, o sea, para encontrar la dirección correcta, para encontrar el número exacto. Vamos a ver el siguiente. Estabilidad del sistema. Vamos a ver. Ya programamos nuestro PID, pero antes de mandar el satélite al espacio en un cohete que cuesta millones de dólares, tenemos que estar al 100%. Porque teníamos solo 90% con el PID. Ahora tenemos que tener 100% con la estabilidad del sistema. ¿Qué es estabilidad? Estable, inestable, marginal. Vamos a ver 3 tipos. ¿En qué significa que un sistema sea estable? Significa que si algo lo turba, regresa a la normalidad. Imaginen una canica dentro de un tazón. Si empujan la canica va a subir por el borde, pero la gravedad lo va a regresar al fondo del tazón. Ese es el sistema estable. Ahora imaginen el tazón volteado boca abajo y ponen la canica en la punta. Si la tocan 1 milímetro, la canica se cae y se va para siempre. Ese es el sistema inestable. En el espacio, un micrometeorito o incluso la precisión de la luz del sol puede empujar nuestro satélite. Si nuestro PID está mal sintonizado, el satélite podría empezar a oscilar cada vez más fuerte, hasta destruirse. Tenemos que garantizar que nuestro satélite sea como la canica del tazón, que sea un sistema estable. Ya, vamos a ver el siguiente. Métodos de análisis de estabilidad. Análisis de Liam-Pool, valores propios, respuesta temporal. Ya, aquí vamos a ver cómo garantizamos eso sin ir al espacio. O sea, tenemos que hacer pruebas todavía acá para poder hacerlo en el espacio. Lo hacemos con solo matemáticas. Usamos métodos como el análisis de Lyapunov o calculamos los valores propios de las matrices del sistema. No los voy a aburrir con las ecuaciones, pero básicamente es una prueba matemática que te dice si la energía de este sistema siempre va a disminuir hasta quedarse quieto, si la matemática dice que es estable y las simulaciones en computadora lo confirman, entonces recién ahí nos van a dar permiso para lanzar el satélite. Entonces, para hacer las pruebas, aquí lo tenemos que hacer. ¿Con qué? Con programas de computadora. Por ejemplo, vamos a ver GitLab o también el programa MATLAB. Hay diferentes programas o Python para hacer simulaciones, para ver cómo va a comportarse nuestro satélite si va al espacio,
con solo los datos que hemos puesto aquí, con los datos de PID, cuántos datos hemos puesto, si va a funcionar ese método. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Aplicaciones en misiones espaciales. Dejamos la teoría y vamos a ver cómo se aplica todo esto en la vida real, en misiones que están ocurriendo ahora mismo en nuestras cabezas. Aplicaciones de control de actitud. Ya, ahí vamos a ver el apuntamiento de antenas, estabilización, acoplamiento y reentrada. En el Starlink. En el Starlink tiene miles de satélites volando a toda velocidad y todos tienen que apuntar sus antenas a la Tierra usando ruedas de reacción y cuaterniones. Los telescopios. El Hubble lleva más de 30 años en el espacio. Sus ruedas de reacción son tan precisas que puede mantener la vista fija en una estrella a millones de años luz sin temblar. Acoplamientos. Cuando la cápsula Crew Dragon lleva astronautas a la estación espacial, usa sus propulsores llamados thrusters y un control PID súper fino para encajar en un puerto que mide apenas un par de metros, mientras ambos viajan a 28.000 kilómetros por hora. Y la reentrada. Cuando los astronautas regresan, las cápsulas tienen que entrar a la atmósfera con un ángulo exacto. Si entra muy plana, rebota hacia el espacio. Si entra muy en picada, se quema. El control de actitud literalmente salva vidas. Vamos al siguiente. Caso práctico, caso del estudio del CubeSat. Pero no todo lo hace la NASA. Nosotros también podemos hacerlo. Un CubeSat universitario típico usa componentes que pueden comprar por internet, como yo lo hice. Usa un sensor MPU 6050, que es el mismo chip que tiene sus celulares para saber cuánto gira la pantalla. Un microcontrolador como Arduino y unas pequeñas ruedas de reacción hechas con motores de disco duro. Le programan un PID en lenguaje C++, le ponen el filtro de Kalman y listo. Tienen un sistema de control de actitud funcional por menos de $500. O yo pues habré gastado siquiera 300 soles, 400, 300 o 200 soles. O ustedes también podrían hacer con menor precio. El objetivo es hacerlo con menor precio, para que así más personas se unan a hacer sus CubeSats. Ya vamos a ver el siguiente. Futuro del control espacial. Control adaptativo e inteligencia artificial. Ahora, ¿dónde vamos? El futuro es el control adaptativo y la inteligencia artificial. Imaginen que un satélite choca con algo y pierde un panel solar. Su masa cambió y su inercia cambió. Un PID clásico se confundiría, pero un sistema con inteligencia artificial se da cuenta del problema. Recalcula su propia matriz de inercia en el espacio y aprende a manejarse de nuevo con su nueva forma. Estamos creando satélites que piensan y sobreviven por sí solos. Por eso los robots, hoy en día ya los robots ya no se manejan con todo remoto. Ya. Tenemos la IA, la inteligencia artificial. ¿Has visto que cuando tú hablas con la IA es como una persona que está a tu costado? Tú estás hablándole, tú le escribes nomás y él te responde, te da consejos, es como si te entendiera. Todo lo que tú le escribes te entiende, es bien comprensivo, es como si es tu amigo perfecto. Y, y pues esta IA, ¿por qué no lo metemos a nuestro robot? Un robot que ese robot me pueda ver, que ya pueda tocarme, pueda tocarle, pueda manipularle y decirle gracias, ¿no? O sea, con una palmadita en la espalda. Eso ya sería con ponerle la inteligencia artificial al robot para que se comporte por sí solo, o sea, que como si tendría vida, ya no controlaría yo ya, sino él solo se controlaría. Igualito en los satélites también podemos meterlo en la IA y los satélites ya se van a volver, o sea, en vez de robot vamos a poner satélite y ya se va a comportar como si fuera una persona más, como nosotros. Y diría, yo soy un satélite, tengo que comportarme así de esta manera. Si está fallando, entonces tengo que solucionarlo. Él solito ya se soluciona. Ya no necesita la manipulación de un humano.
Ah, y ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. El programa Artemis. Ya. Ahora vamos a hablar de algo que está pasando ahora mismo, y que es súper emocionante. El programa Artemis. ¿Han escuchado hablar de él? Seguro que sí. Es el plan de la NASA para volver a la Luna, pero esta vez no solo para plantar una bandera, sino para quedarnos, para construir una base y usarla como trampolín para ir a Marte. Este es el siguiente gran paso de la humanidad en el espacio. Ya, vamos a ver misiones y sistemas de control de Artemis. ¿Cómo funcionan ellos? El Artemis. Vamos a ver las misiones claves de Artemis. En la Artemis 1, que ya voló en 2022, sin tripulación y fue un éxito total. La nave Orión dio la vuelta a la Luna y regresó, pero sin humanos dentro, solo así nomás con componentes, como si fuera un satélite, sin nada. En el Artemis 2 está, ya pues ahora ya voló en este año, en el año 2026. Hace 4 días, no, hace 3 días voló. Y será la primera vez que astronautas vuelvan a orbitar la Luna desde el Apolo. Y el Artemis 3 para 2027 será el primer alunizaje tripulado en más de 50 años. Y esta vez con la primera mujer y la primera persona de color pisando la Luna. Pero no, ya nos han confirmado que en el Artemis 4 ya va a ser el que van a pisar la Luna en 2028. Van a seguir girando alrededor de la Luna en 2027. Pero no solo Estados Unidos, también está con China, India, Japón. Todos ellos están peleándose por la Luna. La Luna, pues quieren hacer su base lunar, sacar recursos o ser como tipo, ¿cómo se dice aquí? Um, un grifo puede ser. Y imagínate, como habrán visto películas de ciencia ficción, pero parece que ya se va a volver realidad, que tú llenas tu tanque de tu nave espacial aquí en la Luna y, y puedes seguir volando a otro planeta. Es como eso de ahí. Todos se están peleando por ir a la Luna. Estamos otra vuelta en la Guerra Fría. China también está ahí con sus robots, etcétera. Espera un ratito, ya, ahora sí. Para que esto funcione, tiene la nave Orión, tiene un sistema de control llamado GN y G, que en inglés es Guidance, Navigation y Control, que significa guía y navegación y control. Es como el cerebro y el sistema nervioso de la nave. Siempre sabe dónde está navegando, hacia dónde está guiando y hacia dónde va a corregir el rumbo, o sea, el control. Sus computadoras son una locura, son 20.000 veces más rápidas y tienen 128.000 veces más memoria que las computadoras de Apolo. Imagínense usar un Star Trackers, sensores estelares, para saber su posición con una precisión increíble, y hasta cámaras ópticas que toman fotos de la Luna y la Tierra para orientarse. También tienen GPS, pero solo funciona cerca de la Tierra. Cuando van a la Luna tienen que valerse por sí mismas. O sea, por eso tienen que ya estar ahí manejando, o sea, ya manejando ellos mismos, saber manejar. Pues necesitamos la Luna, lo van a llenar de satélites, lo van a llenar de diferentes robots, etcétera, para que ahí también funcione como nuestro planeta Tierra. Y ya vamos a ver el siguiente. Vamos a ver Artemis, mejor digo, European Service Module y sistemas de propulsión. Y aquí vamos a ver SMS-33 motores, control manual de Artemis 2. Una parte súper importante es la nave Orión en el European Service Module, sus siglas ESM, construido por Airbus en Europa. Es la primera vez que la NASA confía una parte tan crítica en la nave tripulada a una empresa no estadounidense. Esto demuestra la colaboración internacional en el espacio. El LSMS es el motor de la nave. Tiene 33 motores en total, o sea, 33 motores para que pueda volar ese cohete. Un motor principal grandote para los empujes fuertes, como para ir y volver a la Luna, y 8 motores auxiliares para correcciones más pequeñas y 24 pequeños propulsores para el control de actitud súper preciso. Es como tener un montón de manitos empujando la nave en todas direcciones. Lo más emocionante es que el Artemis 2, los astronautas van a probar el control manual.
Por primera vez en décadas, van a pilotar a la nave con joysticks, como si fuera un videojuego. Van a usar un RHC, un Rotational Hand Controller, para girar la nave, Roll Pitch Yaw, y un THC, o Translational Hand Controller, para moverla de lado a lado, arriba y abajo. Esto es crucial para probar que si la computadora falla, los humanos puedan tomar el control. También van a probar una comunicación láser súper rápida que permitirá enviar videos en 4K en tiempo real desde la Luna. Es el futuro de la exploración espacial. Ahora vamos a ver el proyecto de lo que yo estoy realizando. Aquí pues ahora vamos a cerrar con el broche de oro. Quiero hablarles de algo que nos llena de orgullo aquí en Vía Automation, nuestro propio proyecto, el CubeSat VA1. Este es un ejemplo real de cómo aplicamos de lo que hemos aprendido hoy aquí en Ayacucho, Perú. ¿Dónde estoy? Ya. Estructura de madera, Arduino MPU 6050, motores brushless. La diapositiva pueden ver es de ahí que se llama CubeSat VA1. Después ya les he hecho ver la foto de mi CubeSat en la anterior diapositiva. Lo primero que llama la atención es que la estructura es de madera. Sí, de madera, lo hicimos así para que fuera fácil de construir y modificar en el laboratorio. Tiene 3 pisos y está diseñada para caber dentro de un cohete de prueba que se llama GCAT-10. Qué importante, ¿pero qué componentes usamos dentro del CubeSat 1? El cerebro es un Arduino Uno, un microcontrolador muy popular y fácil de programar. Para los sentidos usamos un sensor MPU 6050. Este es un chip que tiene un giroscopio para saber qué tan rápido gira y un acelerómetro para saber si se está moviendo. Es el mismo tipo de sensor que tienen sus celulares para saber si lo tienen horizontal o vertical. Y para los músculos usamos 3 motores brushless A2212, que son los mismos que usan en los drones. Cada motor está conectado a un ESC, un Electronic Speed Controller de 30A. Nuestro objetivo era simple, hacer que el CubeSat se quedara quieto, sin girar, incluso si alguien lo empujaba. El PID tenía que detectar el giro y activar los motores para frenarlo y dejarlo en cero. Medíamos la velocidad angular con el MPU 6050 y el Arduino enviaba señales PWM a los motores para corregir. En las pruebas, si lo movíamos a 40 grados por segundo, el sistema lo detectaba y empezaba a corregir automáticamente. En la siguiente. En la arquitectura vamos a ver diagrama de bloques, parámetros PID sintonizados, técnicas de robustez. Aquí vemos cómo funciona por dentro. Es un lazo cerrado. El sensor MPU 6050 mide la velocidad de giro. Esa información va al Arduino, que es nuestro controlador. El Arduino tiene programado el algoritmo PID. El PID calcula cuánto torque necesita para corregir y envía una señal a los ESC. Y los ESC controlan los motores, que son la planta, y generan torque para mover el CubeSat. Y el MPU 6050 vuelve a medir cerrando el círculo. Por eso es un ciclo cerrado. Va y vuelve, va y vuelve. O sea, es infinito su función. Sintonizamos los valores de KP, KI, KD para cada eje. Por ejemplo, el eje X tenía un motor un poco diferente, así que necesitaba un KP más alto. También necesitamos trucos como la pequeña zona muerta para que el motor no esté vibrando todo el tiempo. Si el error es casi cero, si un sistema anti-whip para que el PID no se vuelva loco si el error es muy grande. Todo esto es ingeniería práctica para que el sistema funcione bien en la vida real. Entonces, vamos a ver los resultados y la validación en SILAB. Antes de construir el prototipo físico, hicimos una simulación en SILAB. Es un programa de computadora que nos permite programar los algoritmos PID en un modelo virtual de CubeSat. En la simulación, si le damos un poco de empujón virtual de 40 grados por segundo, el sistema se estabiliza en 1.8 segundos. Esto nos dio mucha confianza de que nuestro algoritmo PID estaba bien diseñado. Luego hicimos las pruebas experimentales con el prototipo real. Cuando el CubeSat estaba en reposo, los sensores marcaban 0 grados por segundo. Y eso fue perfecto. Y cuando lo movíamos a mano, el sensor detectaba el movimiento y el sistema intentaba corregir. El acelerómetro también funciona bien.
aunque con un pequeño error de 4. Ahora vamos a ver los desafíos técnicos encontrados. El problema de los SCs multidireccionales lecciones aprendidas. Pero no todo fue color de rosa. Tuvimos un gran problema, un desafío técnico importante. Resulta que los motores brushless que usamos, que son de drones, vienen con unos controladores ESC que solo permiten que giren a una sola dirección. Es como si tuvieras un carro que solo puede acelerar pero no puede frenar ni ir atrás. Nuestro algoritmo PID calculaba perfectamente cuánto torque necesitaba para corregir el giro, pero los motores no podían aplicarlo. Si el CubeSat giraba hacia la derecha, el PID decía frena y gira a la izquierda, pero el motor solo podía acelerar más a la derecha, o simplemente no hacer nada. Esto fue una limitación crítica. El sensor MPU 6050 funcionaba perfecto. El problema estaba en los músculos del satélite. Esto fue una lección muy importante. La simulación en SeaLab nos dijo que el algoritmo estaba bien. Lo que nos ayudó a darnos cuenta es que el problema no era el código, sino el hardware. A veces el problema no es el cerebro, sino el cuerpo. Ahora, conclusión del proyecto, las lecciones aprendidas y el trabajo futuro. ¿Y qué aprendimos de todo esto? Que la simulación es crucial, nos ahorró mucho tiempo y nos ayudó a identificar el problema en el hardware. Que el sensor MPU 6050 es confiable para prototipos y lo calibras bien. Y lo más importante, que los SCs unidireccionales son una limitación enorme. No necesitamos motores y controladores que puedan girar en ambas direcciones o incluso frenar el giro activamente. ¿Y cuál es el siguiente paso entonces? El CubeSat VA2 va a ser este nuevo prototipo. Vamos a usar motores especializados para ruedas de reacción, pero que sí permitan girar en ambos sentidos. También vamos a implementar un filtro de Kalman para que la estimación de la altitud sea aún más precisa. Y lo más emocionante, esperamos poder integrarlo en el cohete JCAT-10 para una prueba de vuelo suborbital. Así podemos validar nuestro sistema en condiciones reales, fuera de la atmósfera. Es un camino largo, pero muy emocionante. Ya, gracias por prestar atención y pues algunas preguntas. El espacio es para todos. Y con esto llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Ha sido un viaje intenso por el mundo del control y estabilización de los vehículos espaciales. Hemos visto desde la física básica hasta cómo se aplica en misiones reales y nuestros propios proyectos. Espero que esta clase les haya abierto los ojos a lo fascinante que es este campo. Recuerden que el control espacial me parece magia, pero es el resultado de mucha matemática, física y sobre todo mucha perseverancia y trabajo en equipo. Ahora es su turno. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Estoy aquí para que lo que necesiten, si recuerdan. Y recuerden que la frase de Bioautomation y Linux Space, el espacio es para todos y eso nos incluye a ustedes. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Ay, ¿cómo se llama? Me había olvidado. Que hoy día es el último día de clase. Y. No, no, no. Ahí la siguiente clase vamos a entregar el certificado a los presentes. Está bien, la siguiente es el último día de clases. Y ahí vamos a entregar los certificados. Hasta luego, profesora, muchas gracias. Entonces eso sería todo. Ya está bien, nos vemos la siguiente. Hasta luego, profesora, cuídese.